Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando por qué al fútbol, como se lo conoce prácticamente en todo el mundo con esta denominación, en los Estados Unidos se lo llama soccer. Yo creo que no es ni la primera ni la última vez que se lo van a preguntar. Yo muchas veces me he preguntado cuál es el origen de la palabra soccer y por qué lo denominan así. Vamos a estar hablando un poco acerca de la historia, de los orígenes de esta palabra que se van a sorprender que no se encuentra en los Estados Unidos. Hubo un estudio de una persona que se interesó muchísimo e hizo un informe, inclusive un libro, acerca de la palabra soccer y de dónde viene, de dónde deriva y cómo es que fue evolucionando el término para que hoy en día se lo llame de esta forma en los Estados Unidos. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su me gusta que ayuda un montón, que se suscriban al canal, que obviamente como les digo siempre más del 60% de la gente que ve los videos no está suscrito, que también le voy a dejar los canales secundarios de tenis y de fútbol argentino para que se puedan suscribir, están los links en la descripción y que ahora sí arrancamos con esta historia. Antes de arrancar con el video les vengo a recomendar OneFootball, una de las mejores aplicaciones del mercado y que además es sponsor oficial del canal. Vas a poder tener toda la información al alcance de tu mano, tanto de tu equipo como de tu selección favorita y de los equipos que quieras. Lo único que tenés que hacer es hacer clic en el link que encontrás en la descripción y ya la vas a estar descargando en tu teléfono de forma completamente gratuita tanto para iOS como para Android. Como les decía al principio del video, creo que es una pregunta y una duda que muchísimas personas en algún momento han tenido, que en algún momento obviamente uno se pone a pensar por qué en Estados Unidos lo llaman de esta manera, que obviamente el término que más conocemos es el famoso fútbol, que obviamente deriva de la palabra en inglés foot, que quiere decir pie, y que obviamente ball, que quiere decir pelota, es decir, juego con el pie. Pero la realidad es que también es cierto que muchas veces se lo ha corregido a los norteamericanos por llamarlo de esta manera, soccer, es decir, es fútbol, no soccer. Sin embargo, hay una persona puntualmente que se llama Stefan Siaminski, que es un académico recibido de la Universidad de Michigan y autor de un bestseller conocido como Soccernomics, el cual hizo una investigación en el año 2014 para entender cuál fue el origen de la palabra soccer y por qué lo utilizan así en los Estados Unidos. Y más allá de descubrir un poco acerca del origen y la evolución de la palabra, descubrió algo muy interesante, que es el verdadero origen de la palabra soccer, que no se encuentra en los Estados Unidos, sino que la palabra soccer nació en Reino Unido, obviamente el lugar donde nació, por ejemplo, el fútbol. Según el estudio y la investigación de Simansky, que es esta persona que les digo que realmente se puso al hombro la tarea de poder determinar cuál era el origen de la palabra soccer, justamente este término se comenzó a utilizar a fines del siglo XIX en las Islas Británicas y se cree que estaba asociado a los estudiantes de clase media alta de las universidades de élite como son por ejemplo Oxford o Cambridge. Debido a que en ese momento, a lo que hoy conocemos como el fútbol, se lo conocía como Association Football, la palabra soccer surgió con la idea de poderlo diferenciar de otro tipo de fútbol que en ese momento también se lo llamaba de la misma forma, que era el rugby fútbol, lo que hoy en día conocemos como el rugby obviamente, y que en ese momento se lo terminó distinguiendo con la palabra rugger, es decir, en ese momento existía el Association Football, que es el fútbol y que después finalmente se le cambió el término a soccer, y también en ese momento se creaba el Rugby Football, que finalmente después se terminó derivando en el rugger, que es obviamente un término conocido y explicado actualmente y también aplicado en lo que es la historia británica en cuanto a este deporte que es el rugby. Ahora bien, seguramente muchos se preguntarán por qué en el momento en el cual se terminan creando estos dos deportes, empiezan a jugar y que obviamente después se hacen globales y se empiezan a jugar en otros continentes, en otros países, por qué había dos deportes distintos que tenían exactamente el mismo origen y que se llamaban de la misma manera. Bueno, según lo que explica Simansky, en el siglo XIX, el juego se volvió extremadamente popular entre los estudiantes aristócratas del Reino Unido. Y cada una de las escuelas, o cada una de las universidades, como les nombraba antes el ejemplo de Oxford o de Cambridge, empezó a desarrollarlo con su propia versión del juego. Era algo que era nuevo, que comenzaba a surgir la idea de jugar con una pelota con el pie, de que tenga ciertas reglas, de que había que convertir un gol y demás, todos términos que después se terminaron, digamos, globalizando, pero que en ese momento no existían, y era muy difícil que cada uno de esos colegios, si no se enfrentaban entre sí, tengan las mismas reglas y se unifiquen criterios. En ese momento lo que pasó es que cuando querían enfrentarse entre sí y jugar partidos amistosos o jugar un torneo, por llamarlo de un tipo de manera, el problema es que no existían reglas, por lo cual cada uno lo jugaba a su manera.
Es decir, algunos consideraban que tal cosa se podía hacer, que esto era un gol, que esto no era. Algunos inclusive jugaban con la mano, y ahí viene obviamente lo que tiene que ver con la derivación de lo que les contaba. Y obviamente se hacía imposible de que se pueda jugar un torneo si cada uno jugaba un deporte que, si bien la base era la misma, las reglas eran completamente diferentes. Por esto, en el año 1863, en Londres se crea la Football Association, que es obviamente la primera federación en la historia del fútbol y que obviamente fue una de las grandes bases para que el deporte después comience a crecer cada vez de forma más exponencial. Después se terminó expandiendo a Escocia, a Gales, a la República de Irlanda y después con el tiempo, ya con la creación de la FIFA en el año 1905, se empezó a volver muchísimo más viral, digamos, o muchísimo más global. En ese momento, la idea al crear la Football Association era que se establezca un sistema y unas reglas básicas del fútbol y que iban a ser las basadas en las reglas de cómo se disputaba el fútbol en la Universidad de Cambridge. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con que el fútbol se dispute con estas reglas, porque como les decía antes, cada universidad y cada institución, club o como le quieran decir, jugaba con sus propias reglas y no estaban de acuerdo con que se termine limitando el deporte simplemente a las reglas que en ese momento se disputaban en esa universidad. Hubo varios conflictos al respecto y había una versión del juego que obviamente es muy, pero muy distinta a la que hoy conocemos del fútbol, que era una versión jugándola con las manos, con otras reglas y demás, pero en ese momento digamos que eran las mismas reglas, pero con la diferencia que la pelota se podía agarrar con la mano. Por esto, en el año 1871, es decir, 8 años después, entre varios clubes terminan formando la Rugby Football Union, que era para codificar y desarrollar esta nueva versión del juego, que obviamente con el tiempo que fue evolucionando, hoy en día la conocemos como el rugby. Ahora bien, hasta el momento les conté todo el origen de la palabra que quizás no muchos sabían o quizás no muchos les interesa o sí, acerca de dónde termina surgiendo el término soccer, pero obviamente la idea del video es hablar acerca de por qué en los Estados Unidos actualmente se lo llama soccer. Bueno, con la inmigración de británicos, de personas que venían obviamente de las islas, a los Estados Unidos terminaron llegando los dos deportes que en ese momento se habían creado, que era el famoso fútbol, o como en ese momento le llamaban soccer, y el rugby, que en ese momento, como les decía, también lo denominaban rugby. Obviamente también llegaron las denominaciones de cómo lo nombraban en ese momento. De la combinación de estos dos deportes, del fútbol y del rugby, terminan haciendo el famoso American Football o fútbol americano, que hoy en día por mucho es el deporte más popular en los Estados Unidos, el que más plata mueve, el que más gente ve, el que obviamente tiene la mayor audiencia a nivel Estados Unidos, por lo cual ese deporte se terminó apropiando de un término que en realidad no sería ni siquiera correcto, que es el fútbol, porque como verán, fútbol es la denominación de pie y bola, y si bien en el rugby también se puede tocar la pelota con el pie, la realidad es que se juega más que nada con las manos, y es lo mismo que ocurre en el fútbol americano. Dicho esto, como quedó la palabra instalada, tenían que tener otra palabra para llamar al fútbol como lo llamamos a nivel mundial. Y por esto terminaron apropiándose del término británico que utilizaban en los comienzos del fútbol y quedó de esta manera el soccer. Obviamente es un término que se utiliza para poder diferenciar, que con el tiempo se fue perdiendo en el Reino Unido, pero que en los Estados Unidos, donde además el fútbol no era algo tan popular, al menos hasta los últimos 20-30 años, la realidad es que el soccer terminó quedando como el término empleado. Para terminar de cerrar un poco la historia, en el Reino Unido de a poco el término se fue dejando de utilizar. Sin embargo, entre la década del 60 y el 80, debido a que en la Segunda Guerra Mundial hubo muchísima interacción entre soldados británicos y estadounidenses, hubo, digamos, un renacimiento de la palabra soccer dentro de los que de esa forma nombraban el fútbol. Sin embargo, después de la década del 80, la realidad es que ese término dejó de emplearse totalmente y hoy en día se lo conoce como el famoso fútbol también en lo que es Gran Bretaña. También vale la pena decir que obviamente en ese momento no se lo llamaba soccer o no se escribía en realidad soccer como lo vemos actualmente con 2C, sino que en los Estados Unidos se lo llamaba soccer con C y K. Pero como en ese momento también creían que era un término que era medio feo como estaba escrito y que refería más que nada o parecía a lo que es la palabra calcetín en inglés, finalmente un diario, en ese momento un periodista, terminó cambiando el término con 2C, un periodista del New York Times, y finalmente terminó quedando de esta manera de forma definitiva y de esta forma lo han adoptado en los Estados Unidos. Un deporte que, como les dije, hasta el año 1994, cuando vuelve a surgir el fútbol o el soccer, ya me confundo hasta yo, en esa liga con la famosa inserción de la MLS, de a poco ha ido creciendo cada vez más y hoy en día sí se empieza quizás a ver un auge realmente acerca de este deporte sin llegar a ser obviamente lo que es por ejemplo la NBA o lo que es el fútbol americano.
Sin embargo, creo que esta es la historia y valía la pena repasar acerca de lo que ha sido la evolución de la palabra soccer y saber sobre todo, que era algo que yo ni siquiera sabía, que en realidad el término no fue acuñado en los Estados Unidos, sino que viene de mucho tiempo atrás en el Reino Unido. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, me pareció una historia interesante, me pareció una pregunta que se la pueden haber hecho en algún momento. ¿Por qué en los Estados Unidos no le dicen fútbol simplemente como hacen en prácticamente todos los demás países del mundo? ¿Y por qué tienen su propio término para llamar al fútbol, que obviamente es soccer? Y un poco también hablar acerca del origen de esta palabra, que llamativamente nació donde justamente nació el fútbol, que es en el Reino Unido. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que como les digo siempre dejen su me gusta que ayuda un montón, que se suscriban al canal activando la campanita y que también se pasen por las redes sociales y por los canales secundarios que van a encontrar en la descripción, tanto de tenis como de fútbol argentino, y que yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.